Zenith presenta Las 7 llaves. Conquista tu libertad vital. De Alex Rovira y Fernando Trías de Bes. A los maestros y pensadores que nos ayudaron a descubrir las 7 llaves de la libertad. Introducción. Cuando escribimos nuestro primer libro, La buena suerte, éramos 2 treintañeros. De eso hace ahora 18 años. Trabajábamos juntos en una empresa propia, dedicada a la investigación de mercados. Nos iba muy bien profesionalmente. Pero los dos teníamos otras inquietudes, otros deseos, otros sueños. El éxito de aquel libro fue imprevisible. Millones de copias, más de 50 idiomas, varios premios internacionales. Libro número 1 en ventas en Japón. Estuvimos de gira por Estados Unidos, el centro de Europa, Asia. Cientos y cientos de entrevistas. Nos llovían solicitudes de toda índole. Productores de cine y televisión nos ofrecían series, películas. Se escribió una opereta basada en el libro y se hicieron múltiples textos para teatro. El día en que finalizamos la promoción, creíamos que habíamos logrado el éxito, y con él, nuestra libertad para vivir conforme a nuestros deseos más profundos. ¡Qué ingenuos! A pesar de nuestros éxitos, muchos aspectos de nuestras vidas, tanto en lo profesional como en lo personal, estaban condicionados por las expectativas depositadas en nosotros, por lo que otras personas, sin darse cuenta, nos habían trasladado a lo largo de nuestras vidas. Éramos unos afortunados, unos privilegiados, pero nos faltaba mucho por aprender y recorrer para descubrir los verdaderos caminos de la libertad vital. No éramos conscientes de que incluso entonces, creyendo que nuestras vidas eran idílicas, actuábamos condicionados por las circunstancias, por el contexto y por los acontecimientos. Tener éxito no significa ser libre. Esto teníamos todavía que descubrirlo. Porque la libertad vital va mucho más allá de los éxitos y del dinero, incluso de los hitos personales y profesionales. Puede tenerse libertad de decisión, libertad personal o económica, pero la libertad vital es otra cosa. Es algo más profundo y estructural. Sin ella, cualquier otra libertad, incluso la económica, incluso el éxito más notorio, no proporcionan la felicidad. Hoy, casi 2 décadas después, los autores estamos ya en la cincuentena. Hemos vivido, amado, llorado y sufrido como todas las personas. Y, sobre todo, hemos luchado mucho, cada uno en nuestros ámbitos, por abrirnos camino en la vida conectando con nuestra fragilidad humana. Tenían que pasarnos muchas cosas, algunas de gran dolor, enfermedades de nuestros hijos, enfermedades graves propias, procesos de separación matrimonial, muerte de los padres en procesos degenerativos lentos, depresiones de personas de nuestro entorno, suicidios de seres queridos y muertes de amigos cuando no toca y como no toca. Es decir, la vida nos tenía que dar muchas vueltas de campana, y nos las ha dado. Nuestros errores y aciertos nos han traído hasta aquí. En estos años, los dos hemos descubierto que si bien ese temprano éxito editorial fue un gran primer paso vital, todavía nos quedaba un largo camino por recorrer para conquistar nuestra libertad vital. Y todavía nos queda, porque la libertad vital es un camino vivo que, como cantó Machado, se hace al andar, paso a paso, con humildad y voluntad de consciencia. Durante este tiempo hemos ido descubriendo que la libertad vital requiere desprenderse de algunos grilletes que te esclavizan, a menudo sin darte cuenta. Y para abrir cada uno de esos grilletes hacen falta llaves. En nuestro proceso vital y experiencial hemos identificado 7. 7 llaves que en el periplo de la vida nos han ayudado mucho a liberarnos de muchas cosas. Y eso es lo que queremos compartir contigo. No nos importan las etiquetas. Este no es un audiolibro de autoayuda o de crecimiento personal, y tampoco es un audiolibro sobre asertividad. Este es un audiolibro que contiene elementos de autoconocimiento,
pero también de ética, de filosofía, de psicología y especialmente de humanismo. El humanismo entendido como un subrayado de lo radicalmente humano, con sus luces y con sus sombras, y con la humildad de querer ver claro para poder compartir el regalo de ser seres humanos. Pero, ante todo, este es un audiolibro de lo aprendido a través de nuestras vivencias y aprendizajes. No escribimos estas líneas solo desde la teoría, sino desde la vivencia, desde la experiencia propia en este viaje de la vida en el que el destino es la propia esencia, la conexión con la verdad que nace de la voluntad de comprender, de no hacer daño y de amar, si es posible. Nuestros aprendizajes están aquí expuestos, de una forma ordenada y práctica para ti, para que puedas también profundizar en tu propia libertad vital y en tu felicidad, y en la medida de lo posible, beneficiarte de todo lo que en estos casi 20 años hemos aprendido. Muchas personas nos han ayudado a descubrir las 7 llaves. Hemos leído y reflexionado sobre lo vivido. Nos hemos formado. Nos hemos ayudado a nosotros mismos y nos hemos dejado ayudar por amigos, seres queridos y profesionales de la psicología. Hemos encontrado grandes maestros en la lectura y análisis de cientos, quizá miles, de libros de filosofía clásica y contemporánea, sociología y psicología. En nuestro trabajo durante 30 años como mentores, consultores, formadores, emprendedores y empresarios, conferenciantes y escritores, hemos tratado con centenares, tal vez miles de personas y en muchos casos hemos tenido que tratar un número incontable de proyectos alrededor de la innovación, de la transformación organizativa, del cambio cultural, así como de la transformación y mejora personal. Esas relaciones profesionales nos han ayudado. Y lectores. Tantas bellas personas anónimas que nos leyeron y a través de una intimidad regalada quisieron compartir su relato existencial con nosotros. De esas personas aprendimos mucho también. A veces por los golpes de la vida y otras veces porque te das cuenta de que debes hacerlo, es preciso cambiar de rumbo, de estación, de tren, de destino, de compañeros de viaje. En nuestro caso ha sido también así. Este es un audiolibro en que, como en los libros de viajes, el autor comparte los lugares visitados para que el próximo viajero disponga de más recursos en su periplo, pero siempre respetando su propio itinerario, porque cada viaje es distinto. La vida te golpeará sí o sí, es decir, la vida por momentos te hará daño, te causará dolor, pero la recreación constante del dolor, el instalarse en el sufrimiento, es opcional. La cuestión es qué puedes hacer para reducir en la medida de lo razonable y de lo posible el impacto del dolor y la recreación en el sufrimiento. En efecto, la vida trae dificultades, pérdidas, crisis, desengaños, enfermedades, contratiempos e incluso catástrofes. A todos. A nosotros también nos los ha traído a lo largo de nuestras vidas. Hemos sentido el dolor, y lo sentiremos, así como la dicha y la alegría. Es inevitable, pero el sufrimiento es otra cosa. Es como decides vivir, interpretar e incorporar a la historia de tu vida ese dolor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A nosotros nos ha llevado años aprender y descubrir que un elemento esencial para nuestro crecimiento personal es la conquista de nuestra libertad vital. La libertad vital a la que nos referimos aquí no es la libertad de expresión ni son las libertades fundamentales que puedan haber establecido la ONU o la Carta Magna de un país libre. Nos referimos a algo más profundo. La libertad entendida como aquello que te permite ser amo y dueño de tu propia vida. La libertad vital de la que aquí te hablaremos no es libertinaje, ni hacer lo que te plazca cuando te plazca. Es poder manifestar lo que sientes y piensas sin miedos ni represalias. Tu libertad es tu autonomía. Tu libertad es tu espontaneidad, consciencia e intimidad.
Tu libertad vital, como descubrirás en este audiolibro, es tu capacidad de actuar, decidir, pensar, sentir y escoger sin limitaciones, propias o ajenas, impuestas y falsas. Limitaciones limitantes, nunca mejor dicho. Grandes inhibidores de tu potencia como individuo. A los autores nos costó mucho entender que nuestra felicidad debía emanar de esa experiencia diaria de libertad vital propia y compartida. O dicho a la inversa, que nuestra infelicidad, o nuestros momentos de infelicidad, eran a menudo una consecuencia de no haber sabido desplegar nuestra libertad vital, o de no aceptar las consecuencias de nuestra libertad, que es otra forma de huir de la responsabilidad sobre nuestra propia felicidad y paz de espíritu. ¿Y por qué tantas personas, con o sin éxito, se sienten abocadas a vivir sin sentirse plenas? ¿Cuáles son las dificultades psicológicas, vitales y existenciales que impiden o dificultan ese sentimiento de plenitud? Verás. A lo largo de nuestra educación, formación, vida en familia, formación religiosa, integración laboral, vida en pareja, vida social y demás formas, necesarias e inevitables, de evolución de nuestra persona, vamos recibiendo toda una serie de indicaciones, consejos, normas, órdenes, direcciones, valores y criterios que hacemos nuestros y que no necesariamente coinciden con lo que pensamos, necesitamos, deseamos o somos. A nosotros también nos sucedió así. Es lo normal. Todos recibimos una herencia de creencias y condicionamientos. Asumir como propio lo que no lo es desemboca en personas que sin saberlo no son libres. Esa herencia, esa creencia sobre lo que eres, debería ser o debe ser, no coincide a menudo con lo que deseas. ¿Y cómo acceder a ese deseo? ¿Cómo saber lo que realmente quieres? Permítenos hacer un breve paréntesis para explicarte algo clave en nuestro proceso de aprendizaje. En una ocasión, nos formulamos esta pregunta. ¿Cuándo has realizado un cambio importante o trascendental en tu vida? La respuesta fue tan simple como demoledora. Cuando habíamos tenido la valentía de decir que no. Decir no a algo que atentaba contra nuestros más profundos deseos. Decirle no a aquello que te niega. Ahí aprendimos algo. Decir no a lo que te niega es decirle sí a la vida, decirle sí a tu libertad. Esa es la clave de toda la cuestión. Lo que en realidad te hace libre es decir no al no ajeno y a través de esa negación afirmarte a ti mismo. El no de los demás puede ser falso y lo importante es no hacerlo tuyo, no darlo por sentado, no tragártelo, no comprarlo. Esto no va de asertividad, va de liberación. Este concepto es fundamental si quieres comprender y ahondar en el descubrimiento de las 7 llaves. Tus posibilidades solo aparecerán cuando deseches las falsas creencias que otros han elaborado acerca de ti. Las 7 llaves se logran a través de 7 noes, 7 negaciones, 7 grilletes que dejarás atrás, 7 cerraduras que has de abrir por ti mismo. Esas negaciones en torno a lo que eres y puedes ser van a ser el principal mecanismo de afirmación de ti mismo y a la postre de tu libertad vital. En este audiolibro vamos a descomponer la libertad vital en una suma de 7 llaves. Creemos que la conquista de la libertad debe realizarse de una forma diferente a lo que sobre libertad se ha escrito. No se trata de que la adquieras o la encuentres de forma directa. Se trata, llana y simplemente, de desechar todo lo que la impide. Así, ¿qué creencias restringen tu libertad de elegir? ¿Qué prohibiciones te impones para impedir la satisfacción de tus deseos? ¿Qué proyecciones o expectativas sobre ti mismo te dificultan la plenitud de ser lo que estás llamado o llamada a ser? Cuando se vive de espaldas a la libertad vital, atentas contra tu propia esencia,
Creemos que la tesis de este audiolibro es tan simple como poderosa, pero tiende a pasar desapercibida ante los ojos de todos, porque andamos empeñados y obsesionados en encontrar la verdad, lo que somos, lo que deseamos. Y el secreto no es ser libre. El secreto es dejar de ser esclavo. La libertad es la ausencia de esclavitud. A tu esencia llegarás por descarte. A la felicidad llegarás al saber lo que ya no quieres en tu vida, en definitiva, cuando seas consciente de aquello que te limita, humilla, hace daño, condena, somete, esclaviza, subyuga y, llevado al límite, te quita alegría, energía y vida. Es decir, te mata. Porque la sabiduría del no es la sabiduría del sí a la vida. Menos por menos es más, dice la fórmula matemática. Y en nuestra vida, esta fórmula cobra también mucho sentido. La negación de lo que nos niega es lo que nos afirma. La negación de tu miedo da luz a tu libertad. La negación de tus malos hábitos da luz a tu salud. La negación de tus malas relaciones da luz a tu autoestima. La negación de la pereza y de la inercia da luz a tu realización. Dejar de alimentar a nuestro ego da luz a nuestro verdadero ser. ¿Por qué sostienes en tu vida venenos que te matan en los ámbitos de la salud, las relaciones, conocidos, amigos y familia, los hábitos de vida o el trabajo? Si no estableces una frontera al otro, serás invadido. No se trata del no gratuito del rebelde sin causa. No hablamos de un no sistemático. Un no sistemático es destructivo. Todo lo contrario. Tu no a la negación ajena elimina las limitaciones de lo que estás llamado a ser y en ese proceso te afirmas a ti mismo. Comprender cómo se abren esos 7 grilletes, esas 7 cerraduras, constituye una forma de poner límites, de establecer una frontera para tu dignidad, integridad y realización. Escuchar este audiolibro te servirá para 2 cosas. Para valorar si tu libertad vital está o no mermada, y en caso afirmativo, comprender por qué y ponerle remedio. Una libertad vital plena te proporcionará independencia vital y una mayor capacidad de dirigir tu vida hacia la plenitud. Este audiolibro no pretende tu diagnóstico personal, sino contribuir a la mejor comprensión de ti mismo y de los factores limitantes que, debidamente anulados, te permitirán ganar la independencia vital que, a la postre, te proporcionará una vida más plena. Un relato te acompañará durante todo el audiolibro, El enigma de las 7 llaves. Se trata de un breve cuento que servirá de aperitivo a cada una de las llaves. Esta pequeña pero inspiradora fábula, que años atrás consideramos la posibilidad de publicar como un libro independiente, está pensada en forma de enigma. Está inspirada en la tradición de los cuentos de las 1001 noches, y tendrá su desenlace tras completar todos los capítulos. Esperemos que disfrutes. Empezamos el viaje hacia tu libertad vital. El enigma de las 7 llaves. Hace muchos años, en el lejano oriente, vivía un monarca que reinaba sobre su pueblo con armonía y autoridad. Al rey le gustaban sobremanera acertijos, retos y enigmas. Pensar sobre ellos, buscar las posibles soluciones y especialmente el regocijo de acertarlos. Tal era su afición que se dedicó a crear e idear sus propias adivinanzas. Inventaba acertijos todos los días y los compartía con sus ayudantes, sirvientes y súbditos. Los enigmas del rey se hicieron famosos. Todos los años, coincidiendo con su aniversario, tenía la costumbre de indultar a alguno de los condenados que cumpliesen condena por algún delito cometido. Para ello, éste debía resolver un enigma creado por el mandatario. De esta suerte, reducía la pena de aquellos que observaban un buen comportamiento. No les ponía retos demasiado difíciles. Tal era la magnanimidad del rey. El año en que cumplió medio siglo era un año especial.
Así que el rey consideró oportuno que el indulto fuese también muy especial. No reduciría la condena del afortunado que acertase su adivinanza en 1 o 2 años, sino que antes de las excepcionales fiestas y celebraciones de su cumpleaños, daría la oportunidad de liberar a un condenado a cadena perpetua. Por supuesto, el enigma que tendría que resolver estaría en consonancia con la magnitud del premio. Sería un enigma más difícil que cualquiera de los anteriores. El más difícil de todos. Dedicó 1 año entero a idearlo. De todos los reos escogió a uno llamado Ibrahim. Cumplía condena por haber intentado sustraer las joyas del propio monarca, algo que estaba considerado sacrilegio en su reino. Llamó a Ibrahim ante sí y le dijo: «Los presos sabéis que todos los años doy la oportunidad de obtener el indulto a un reo. Este año, tú eres el escogido». «Oh, sabia majestad, pero yo cumplo cadena perpetua». «Por eso mismo, Ibrahim. Cumplo 50 años y es un momento especial. Tú atentaste contra mí, y a ti te doy la oportunidad de obtener la libertad. Pero para ello, deberás resolver un enigma». Ibrahim se estremeció. Podía ser perdonado por su delito y alcanzar la libertad. «Mi gratitud es absoluta. Acepto el reto». «Bien, Ibrahim. Es un enigma difícil. Pon toda la atención en esta historia, y especialmente en lo que cada personaje diga, pues como sabrás, en todos los acertijos la solución está en la propia narración. Puedes sentarte». Ibrahim se sentó en la alfombra y, rodeado de un centenar de ayudantes, sirvientes y otros súbditos, puso toda la atención. El rey se puso en pie, respiró hondo y empezó su acertijo, el cual tenía forma de cuento. Un hombre se halla en un palacio. La puerta para salir del palacio está cerrada. No hay ventana ni apertura alguna. Los muros están hechos de piedra y son imposibles de derribar. La única salida posible es abrir la puerta del palacio. La puerta consta de 7 cerraduras, así que el habitante del palacio debe encontrar las 7 llaves correspondientes a los 7 cerrojos. El palacio es enorme, lleno de recovecos, torreones, bibliotecas, cocinas, armarios, decenas de estancias, establos, despensas. Las 7 llaves podrían estar en cualquier parte, incluso metidas entre las juntas de las piedras de los muros, entre los tapices, tras los cuadros, dentro de las armaduras, tras las pinturas, en el interior de las esculturas, en el interior de cualquier recoveco de cada uno de los miles de escalones que recorren la edificación. Una persona podría dedicar 3 vidas a buscar y, con suerte, daría tal vez con una de las 7 llaves, a lo sumo. El habitante del palacio no está solo. En los sótanos hay 7 mazmorras. En cada una hay un prisionero. Las 7 llaves que corresponden a las cerraduras de sus celdas son precisamente las mismas que abren cada uno de los cerrojos de la puerta principal que conduce al exterior y a la libertad. Por tanto, si el habitante encerrado en el palacio logra liberar a los 7 prisioneros de sus celdas, podrá salir del palacio. En caso contrario, quedará encerrado en el interior de por vida. El hombre baja hasta las mazmorras con tal de hablar con ellos y obtener alguna pista de dónde están escondidas las 7 llaves. Desciende por las escaleras portando una antorcha en la mano. Tras bajar 4 niveles bajo tierra, alcanza un pasillo largo y frío, vagamente iluminado por unas antorchas. Frente a él, a lo largo de una galería, están las 7 celdas contiguas con los 7 prisioneros. El habitante se dirige a la primera de ellas. Capítulo 1. La llave del pensamiento. Primera celda.
El rey prosiguió narrando el enigma a Ibrahim, que escuchaba atentamente. En la primera de las celdas hay un hombre de rostro confuso, meditabundo, y que hablando para sí dice: Siempre que algo es cierto también es falso, aunque podría resultar lo contrario, porque lo contrario es tan verdadero como falso, es lo opuesto de la verdad. El habitante de la edificación lo interrumpe. Disculpa, ¿puedo preguntarte por qué estás encerrado en esta celda? ¿Cuál es tu delito? ¿O acaso fuiste hecho prisionero en una batalla contra los ejércitos enemigos? Oh, no, nada de eso, responde el hombre dubitativo y de ojos hundidos. Yo estoy aquí encerrado y no puedo salir porque es imposible abrir la puerta. La llave de mi celda no existe. Pero entonces, ¿cómo te encerraron?, pregunta el habitante del palacio. Pues no lo sé. Digo yo que la fundirían o la destruirían después de encerrarme, o la lanzarían al mar, pero es un hecho irrefutable. Al igual que el sol sale todas las mañanas o el agua es líquida, la llave de mi mazmorra ya no existe. Pero eso no puede ser. Tu llave corresponde a una de las 7 cerraduras de la puerta principal del palacio. Así que está en alguna parte de esta edificación. Seguro. Si así es, le responde el prisionero, encuentra la llave de mi puerta y te creeré. Es imposible encontrar la llave sin indicaciones. Dame alguna pista de dónde puedo encontrarla. Ojalá lo supiera, pero esa información parte de una falsedad. La llave no existe. Olvídala. Y acto seguido da media vuelta y se pone a dar vueltas en el interior de la celda mientras repite: Siempre que algo es cierto, también es falso, aunque podría resultar lo contrario, porque lo contrario es tan verdadero como falso es lo opuesto de la verdad. El habitante del palacio suspira hondo. Las llaves han de existir por fuerza y hallarse en alguna parte. Eso piensa el protagonista del enigma. ¿Proseguimos, Ibrahim?, le preguntó el rey al reo que debía descifrar el enigma de las 7 llaves. Esclavos de falsas creencias. Antonio tiene 44 años. Es el mayor de 3 hermanos, todos varones. Su padre tenía una pequeña imprenta en la que trabajaba más de 12 horas cada día para sacar adelante a la familia. Era un hombre muy trabajador y emocionalmente poco expresivo, pero determinado a tirar de su familia hacia adelante y a dar a sus hijos una buena formación. Su madre, por el contrario, era muy cariñosa y entregada, siempre disponible para su familia, generosa, alegre, voluntariosa, amable y muy sacrificada. Se desvivía por complacer y cuidar a los suyos. Hoy, Antonio es padre de 3 hijos de 14, 12 y 8 años. Se divorció hace apenas un año y echa mucho en falta la presencia de sus hijos desde el momento de la instauración del régimen de custodia compartida, y ello hace que se sienta muy mal. A pesar de que habla con ellos a diario, siente un gran dolor en su corazón por no poder compartir la vida con ellos, nada más que en semanas alternas. A ello se suma el hecho de que se ha instaurado en él la creencia de que es un mal padre por no poder acompañarlos en su cotidianidad y porque siente que un buen padre debe estar permanentemente al lado de sus hijos, cuidándolos y entregado a ellos las 24 horas del día, tal y como hacía su madre con él y con sus hermanos. Quienes le conocen saben que es un padrazo, pero ven con tristeza cómo su amigo sufre y se instala en él un relato de autoculpabilidad, cuando no debería ser así. Pero Antonio parece no atender a los argumentos que le dan su familia y amigos, y vive inmerso en una creencia sobre sí mismo que va socavando su autoestima lenta pero persistentemente. Antonio tiene falsas creencias sobre sí, las cuales le llevan a sufrir y a sentirse culpable por algo que no existe.
Él es un buen padre a la vista de todos los que le conocen, y lo que es más importante, el propio reconocimiento y amor que le profesan sus hijos es la más clara evidencia de ello. Pero su nivel de autoexigencia parental es tan elevado que sus creencias sobre lo que debería llegar a ser como papá le están hundiendo cada día más. Sus falsas creencias crean una enorme culpa que limita su capacidad de ser feliz y de compartir esa felicidad con sus hijos. Su falsa creencia fundamental es que un buen padre debe ser abnegado y sacrificado, tal y como él vivió en su marco de referencia parental. ¿Me querrán el día de mañana? Soy un buen padre. ¿Les estoy dando todo lo que siento que se merecen y les debo dar? Siento que no estoy a la altura. Este es el relato de su voz mental, que socava la autoestima y el estado de ánimo de Antonio, día sí, día también. Antonio está condicionado por falsas creencias, por ideas y pensamientos que ha asumido como ciertos, pero que en realidad no lo son. Y toda falsa creencia se convierte en un límite para la realidad percibida y pensada. Toda falsa creencia deviene una creencia que nos limita y que eventualmente nos castiga. Las falsas creencias no te permiten pensar de forma libre. Ubican a tu mente en un universo de pensamientos limitantes, que son a menudo autolesivos, que te hacen daño. Cuando tu pensamiento está viciado y sesgado por falsas creencias, te conviertes en su esclavo e inconscientemente te encierras en una jaula de limitaciones y sufrimiento. Si le preguntas a Antonio si su pensamiento es libre, te dirá, por supuesto que sí, que no tiene ningún problema, que es capaz de pensar correctamente y que su sentido de la realidad es óptimo y correcto. Esa es la tragedia que vivimos cuando nuestra libertad de pensamiento está dañada por nuestras falsas creencias. Las falsas creencias impiden la llave del pensamiento. ¿Qué entendemos por falsa creencia? Antes de definir qué es una falsa creencia, debemos comenzar por definir qué es una creencia. Una creencia es una idea o pensamiento que se asume como verdadero. Es, en consecuencia, una certeza, una convicción que tienes sobre algo o sobre alguien. Por lo tanto, una creencia es una verdad subjetiva no discutible o difícilmente debatible que normalmente te resistes a poner en tela de juicio y a cambiar, porque se instala en tu mente como algo incuestionable, esencial y estructural. Pero, ¿qué ocurre si esa creencia es falsa? Es decir, si es una automentira que sostienes continuamente y que te aleja de la realidad. Pues que tu capacidad de percepción, de pensamiento, de reflexión y de conclusión lúcida queda tocada de muerte. Y, en consecuencia, puedes llegar a cometer muchos errores porque no ves lo que es. Ves lo que crees que es. Los errores aumentan, se multiplican, porque dejas de pensar con rigor y sentido de realidad. Es como si tomas decisiones durante una travesía con un GPS averiado. Te equivocas, no sabes que te equivocas, y además no consideras la posibilidad de que el GPS funcione de modo incorrecto. En definitiva, cuando una falsa creencia es asumida como verdadera, por mucho que la evidencia muestre o arroje indicios de que no es así, te alejas de la realidad con nefastas consecuencias. Te limita a los demás y te lleva a equivocaciones. Por ejemplo, hoy sabemos que la Tierra no es el centro del universo, pero esa falsa creencia largo tiempo sostenida por los científicos y el poder eclesiástico casi le cuesta la vida a Galileo por hacer evidente que todos estaban equivocados. Ello le valió la persecución de sus tesis y la excomunión de la Iglesia. En el límite, las falsas creencias son las generadoras de las grandes mentiras de la historia, de los delirios y de la locura individual y colectiva. Ocurre, no obstante, que no hace falta tener un delirio ni estar enajenado para tener falsas creencias. De hecho, todos las tenemos en nuestro pensamiento y convivimos con ellas habitualmente.
Lo que pasa es que algunas personas tienen pocas, estas son leves o se producen en ámbitos de poca relevancia para su vida. Otras personas tienen muchas, profundas o en ámbitos fundamentales para su desarrollo emocional, interpersonal o profesional. El grado de afectación de las falsas creencias en tu vida puede abarcar desde la levedad hasta la autodestrucción. En el medio, innumerables gradientes de afectación. En resumen, una falsa creencia es una mentira mental, a partir de la cual percibes la realidad y construyes el relato sobre ti mismo, sobre los demás y sobre la vida. Dicho sencillamente, una falsa creencia es una mentira a la que das valor de verdad. Por ejemplo, creer que eres torpe cuando no lo eres, o que no eres merecedor de amor cuando lo eres, o creer que no eres un buen padre o madre cuando hay evidencias que muestran que lo eres. Creer que la vida es un desastre y que nada ni nadie merece la pena cuando hay argumentos y buena gente para la esperanza y dar sentido a la vida. Las falsas creencias actúan en ti como las anteojeras que llevan los equinos, esas piezas que se colocan sobre los ojos de los jacos de tiro para que solo vean el camino frente a ellos y evitar que se asusten o distraigan por su visión periférica. El caballo tira del carro viendo el estrecho camino que tiene frente a sí, pero es incapaz de ver el peligro que se acerca por el lateral, saltándose el semáforo. De este modo, cualquier falsa creencia te impide una visión completa de la realidad, ya que actúa a modo de condicionamiento, en primer lugar, de tu percepción, y en consecuencia de la interpretación de lo que ves y de la acción que se desprende de ello. Y, como lo que creemos tiende a ser lo que creamos, si das crédito a tus propias mentiras internas, a tus falsas creencias limitantes, tu vida se construye desde los débiles cimientos de la falsedad que tenderás a encarnar. Por ejemplo, y retomando el caso de Antonio, debido a que su falsa creencia fundamental es «un buen padre debe ser muy abnegado y sacrificado», se automachacará considerando que es un mal padre hasta que se dé cuenta de que, en el nuevo contexto de custodia compartida, no puede ni podrá ejercer del mismo modo que ejercía como padre, porque su cotidianidad en la relación con sus hijos nunca será igual que antes. Fíjate en el carácter persistente de la falsa creencia sobre la propia vida. Mientras perdure, puedes seguir equivocándote permanentemente. Seguro que conoces a personas que caen sistemáticamente en los mismos errores. El motivo es simplemente que sus falsas creencias perduran. El hombre que lleva el GPS averiado y no quiere darse cuenta, puede conducir durante meses, dando tumbos y equivocándose de itinerario todo el tiempo que quiera. Es fundamental, por tanto, comprender el alcance que sobre tu vida pueden tener las falsas creencias. Distorsión de la realidad, toma de decisiones basadas en información errónea, aumento de errores, conversión de falsas creencias en realidades. Si crees que eres torpe, acaba siendo torpe. Persistencia del problema. Mientras sigas creyendo que eres torpe, seguirás siéndolo. Entrando más en el detalle, puedes observar que los seres humanos ubicamos nuestras creencias, ciertas o falsas, ajustadas a la realidad o no, en tres grandes universos. 1. Creencias que afectan al ámbito del yo, de ti mismo, como en el caso de Antonio. Sobre ellas versarán el resto de los capítulos de este audiolibro, en los que profundizaremos en gran medida en cómo se despliegan y qué formas pueden tomar en ti esas falsas creencias. Atribuciones, culpas heredadas, deudas inexistentes, miedos sin objeto, mandatos, etc. 2. Creencias que afectan al ámbito del tú o del otro. Aquellas que condicionan tu percepción de vínculos y relaciones, ya sea desde los prejuicios, lo que crees que el otro es, o desde las proyecciones, lo que crees que el otro cree que eres. Para ilustrar este tipo de falsas creencias, te presentamos el caso de una amiga, Úrsula, una persona amable y muy generosa.
A menudo hemos pensado que esta amiga común es un caso paradigmático de cómo las falsas creencias sobre los demás, en este caso las idealizaciones, pueden suponer un alto coste emocional en la vida. Nuestra amiga tiene ahora 34 años. Todas las relaciones amorosas que ha tenido han acabado mal. Todas. Úrsula ha sido, es y sigue siendo una víctima fácil de hombres narcisistas que la manipulan. Quienes la conocemos sabemos de su carácter dulce, amable, tierno y muy expresivo. Es muy cariñosa, abundante en generosidad y reconocida por su bondad natural y capacidad de entrega desinteresada. Úrsula quedó huérfana de padre en su infancia. Está muy unida a su madre y es la mayor de 3 hermanas. Trabaja como enfermera en un hospital público de Barcelona y es muy valorada por su profesionalidad que, en gran medida, estamos seguros, se debe a su enorme vocación de servicio. Pero sabemos su talón de Aquiles. Tiende a idealizar a los demás, especialmente a los hombres con los que se ha relacionado como pareja. No ve malicia en las intenciones de nadie, a pesar de que la realidad le ha mostrado reiteradamente que eso no siempre es así. Lo hemos hablado mucho con ella, pero exhibe una resistencia no consciente a abrir los ojos y más cuando se enamora. La idealización del otro acaba, a la larga, haciéndole mucho daño por abuso de confianza de su pareja, que llega a veces al maltrato psicológico. Su enamoramiento en la fase inicial de la relación la lleva a idealizar a sus parejas. No las ve como son, las ve como ella desea que sean. No las llega a conocer. Las fabrica, crea una ilusión. A la larga, la consecuencia inevitable de una ilusión es una desilusión. Su falsa creencia de que todo el mundo es bueno le ha generado un sinnúmero de relaciones difíciles en las que sus parejas han abusado de su confianza. Al no ver al otro como realmente es, la realidad acaba siempre imponiéndose al cabo de un tiempo de relación. Sus falsas creencias sobre los demás, su idealización, limitan su capacidad de autoprotección y realización afectiva. Este es el típico ejemplo de falsas creencias en relación con los demás. Y el último tipo de falsas creencias que puedes tener son 3. Creencias que afectan a cómo ves la vida. Estas condicionan tu acción en el mundo en el presente y en el futuro. Si desconfías de la vida, si crees que ésta carece de sentido, o que simplemente no puedes hacer nada para cambiar lo que va mal en el mundo, es fácil que caigas en la resignación. Mientras que si asumes que hay procesos o circunstancias que van mal, pero crees que algo puedes cambiar, entonces afrontarás la vida con coraje y esperanza. Te explicamos otro caso personal. Un compañero de la universidad, Jacobo. Quienes conocen a Jacobo suelen afirmar, qué difícil es estar con él. Sales muy tocado cuando pasas un rato a su lado. Te hunde. Te contagia inevitablemente con su amargura, su pesimismo, su cinismo y su mirada negativa sobre los demás y hacia el mundo. Cuesta quedar con Jacobo hasta para tomar un café. Sales desanimado. Hablar con él media hora te deja con el estado de ánimo fundido y necesitas 1 o 2 días para recuperarte. Es tremendo. Cada vez tenemos menos ganas de verle. Nos pasa a los 2 autores de este libro y nos sabe fatal. Y no es que Jacobo tenga depresión. No. No es que sea superdotado y vea la realidad como los demás no la saben ver. No. No es que vea el vaso vacío. No. Es que para Jacobo no hay vaso, ni lo habrá. No hay opción, no hay esperanza. Solo hay veneno, oscuridad y tragedia en el ambiente. Pesimista recalcitrante, hiriente siempre negativo, augura sistemáticamente lo peor y habla mal de unos y de otros. Se hace muy difícil sostener una relación con alguien así. Tienes que tragar demasiada amargura en poco tiempo si conversas con él. Te hace sentir como si fueras ingenuo o imbécil. Para él nada tiene sentido. La vida es un infierno. La gente no es confiable. Todos son hipócritas, incompetentes o bobos.
Él parece ser el único lúcido, cuando en realidad es incapaz de ver las cosas buenas que tenemos los demás y que tiene la vida. ¿Hay cosas que son mejorables? Por supuesto. Pero estar con Jacobo es no ver opción ni esperanza. Lo curioso es que nos hunde a los demás, pero él parece disfrutar de su resignación y de su cinismo. Con un carácter así, es muy difícil que nadie quiera estar a su lado, porque el entusiasmo se contagia, pero la mala uva también. Como puedes ver, Jacobo tiene falsas creencias sobre la vida y sobre los demás que condicionan su mirada al mundo y sus vínculos. Para él todo es oscuro, funesto, trágico, sin esperanza ni sentido. La amargura vocacional, casi convertida en vicio, le está dejando solo. Pocos, salvo algunos amigos que permanecemos fieles a él, le soportan media hora de conversación. Las falsas creencias sobre los demás y sobre la vida limitan su capacidad de intimidad, espontaneidad y confianza con sus afectos, los cuales cada vez se alejan más. Se lo hemos dicho, pero no hay forma de que cambie. Su verdad sobre el mundo, siendo falsa, es incuestionable para él. Por todo lo anterior, es muy conveniente que revises las creencias mordaza que tienes sobre ti, sobre los demás y sobre la vida. Del mismo modo que tus creencias pueden actuar como freno para tu realización, su eliminación puede suponer dotarte de alas. Porque si tomas conciencia y liberas tus falsas creencias limitantes, ganarás muchos grados de libertad para construir tu vida sin errores ni mentiras. No vives a la altura de tus capacidades, vives a la altura de tus creencias, y toda falsa creencia condiciona tu acción eficaz en el mundo. Las falsas creencias te hacen vivir en una falsa realidad creada por una mente autoengañada y en consecuencia no hay libertad de pensamiento. Las falsas creencias crean un relato basado en mentiras o en medias verdades en tu mente, de modo que no puedes verte como eres, ni ver al otro como es, ni ver la vida con todo el abanico de posibilidades que ofrece, incluso en momentos de dificultad, amenaza, crisis o desafío. En definitiva, todas las falsas creencias limitan tu pensamiento y tu inteligencia porque actúan como los muros que hay en un laberinto. Las palabras claves de una falsa creencia son inteligencia condicionada. El peligro de vivir con creencias ajenas. Hay 3 consecuencias fundamentales que tienen implicaciones radicales en tu vida. 1. Lo que crees tiende a ser lo que creas. Es decir, tus creencias condicionan lo que percibes, sientes y piensas, y en consecuencia lo que haces y creas. Si crees que los demás son hostiles, que te tratan siempre mal, estarás a la defensiva, harás tuya la hostilidad, y serás tú quien, sin darte cuenta en muchas ocasiones, los tratarás mal y recibirás hostilidad a cambio. Si en el extremo opuesto crees que todas las personas son bondadosas, acabarás por confiar demasiado y te llevarás más de un desengaño. Es decir, tu falsa creencia se acaba convirtiendo en una realidad, en una profecía que se cumple, pero eres tú, sin darte cuenta, quien la creas. Cuantas menos falsas creencias limitantes poseas, más experimentarás, ensayarás, aprenderás, menos condicionamientos tendrás y mayores serán tus grados de libertad para crear nuevas circunstancias, cambiar y transformarte. Más rápidamente aprenderás de tus errores y menos excusas pondrás para aceptar la realidad como es. 2. No vives a la altura de tus capacidades, vives a la altura de tus creencias. Tener esta idea clara puede cambiar tu vida. Hay personas altamente capacitadas que podrían lograr grandes realizaciones, pero que no lo hacen porque están condicionadas por sus creencias limitantes y, en consecuencia, se produce la tragedia de que pudiendo lograr mucho más de lo que logran, no lo hacen porque se creen incapaces. No porque objetivamente no puedan. Este punto lo abordaremos en profundidad en los capítulos sobre la llave del logro, la llave del disfrute y la llave del ser,
sino porque sus percepciones lo impiden. Y también es cierto al revés. Personas a las que se mal llama discapacitadas realizan grandes logros que dejan admirados a quienes las conocen. Viven en un entorno que les ha concedido el permiso de no dejarse condicionar por sus creencias limitantes, sino todo lo contrario, y al permitirse elevar por ideas impulsoras, llegan mucho más allá de lo imaginable. En consecuencia, lo que pone techo a tu realización no son tus capacidades, sino tus falsas creencias. 3. La posición existencial. La combinación de las creencias sobre ti y sobre los demás construye lo que el psiquiatra canadiense Eric Berne definió como posición existencial. La posición existencial es el signo con el cual te percibes a ti y a los demás, ya sea a través de pensamientos, imágenes o sentimientos. Es decir, la falsa creencia no solo provoca que cometas errores, también produce alteraciones de signo en la percepción del mundo. La combinación de percepción positiva-negativa sobre ti y sobre los demás arroja 4 posiciones existenciales posibles que, según Berne, pueden ser observadas en todas las personas. Son estas. Yo estoy bien. Las creencias que tengo sobre mí no me limitan en mi mente. Tú estás bien. Las creencias que tengo sobre ti no te limitan en mi mente. Yo no estoy bien. Las creencias que tengo sobre mí me limitan en mi mente. Tú no estás bien. Las creencias que tengo sobre ti te limitan en mi mente. Vamos a ver cómo se combinan. Yo estoy bien. Tú estás bien. En esta combinación no hay signo negativo alguno. Ves al otro libre de falsas creencias y te ves a ti también libre de ellas. Es la única posición adecuada que contempla la realidad y que no está condicionada por creencias limitantes. Integra los aspectos propios, positivos y negativos que todos poseemos, sin amplificar ni negar ninguno, sin sesgos ni deformaciones, manteniendo el respeto por uno mismo y la autoestima con una autocrítica adulta. Te ubicas en tu justo valor, te ves como eres y te sientes bien, aunque no seas perfecto, y haces lo mismo con el otro. También se llama posición realista. Con ella, asumes las consecuencias de tus actos, aprendes de ellos y no te mientes, ni dejas que te mientan. La realidad es la base de partida del tablero, y no negarla te permite avanzar conjuntamente por el bien común. La creencia fundamental sería: juntos podemos hacer más y mejor, juntos podemos ganar y llegar más lejos. Es la esencia de la verdadera inteligencia colaborativa y de la buena negociación. Es la posición que da lugar a la sinergia, al beneficio mutuo, a la teoría de ganar-ganar de verdad. Gracias a esta posición realista, puedes avanzar junto a otros sin reparar en obstáculos. Puedes unir tus capacidades y cooperar con los demás, creando sinergias. Puedes encontrar conjuntamente fórmulas para mejorar lo que no funciona. Puedes negociar para obtener un bien compartido, sabiendo que para ganar no es necesario vencer. Y sabes hallar soluciones colectivas a los problemas que te desbordan en lo individual y en lo social. En definitiva, bajo esta posición existencial hay una expectativa de logro compartido. Yo no estoy bien, tú estás bien. La percepción sobre ti mismo está construida sobre falsas creencias. La de los demás está sesgada al alza. Lo tuyo es una porquería. A ti te pasan todos los males, y a los demás todo les va bien y no les sucede nada malo. Es la posición desvalorizada, en la que las creencias sobre ti mismo están condicionadas por situaciones de sobreprotección o persecución en la infancia. Exageras lo negativo propio y desvalorizas lo positivo propio, sobrevalorando lo positivo de los demás sin ver sus aspectos negativos. Muestras mucha consideración por las convicciones y los deseos de los demás, anteponiendo sus necesidades y aspiraciones a las tuyas.
En esta posición, hay tendencia a victimizarse y a poner en manos de los otros el poder sobre el propio presente y el futuro. La creencia fundamental es: yo no sé, no valgo, no puedo. Tú sí que sabes, vales y puedes. Yo no merezco, tú sí. En la posición desvalorizada hay tendencia a la sumisión o a la admiración, pero también a retirarse, a victimizarse con frecuencia, a esperar pasivamente instrucciones para actuar, incluso en casos de emergencia, y existe la expectativa de que el otro nos salve o rescate. Yo estoy bien, tú no estás bien. La percepción sobre ti mismo está exenta de humildad y magnanimidad. Lo mío es más importante que lo tuyo. Yo hago bien las cosas y tengo razón, mientras que tú eres un inútil que necesita mi ayuda. Serían las creencias que sintetizan esta posición. Es una posición de sobrevaloración. Exageras lo positivo propio, no reconociendo los aspectos negativos, a la vez que sobrevaloras lo negativo de los otros. El narcisismo y la psicopatía estarían en esta posición. Se muestra poca consideración por las convicciones, las necesidades y los deseos de los demás, anteponiendo las propias necesidades y deseos. En el límite, tratas a los demás como si fueran objetos manipulables en tu propio beneficio. La creencia fundamental es: yo valgo y merezco ganar, los demás no valen y merecen perder. Lo que desemboca o bien en personalidades entrometidas y salvadoras, que se dedican a decir a los demás lo que tienen que hacer sin que se lo pidan, o bien en perseguidores que van por la vida menospreciando, exigiendo y machacando a quienes los rodean. En la posición de sobrevaloración desvalorizas al otro, lo acusas y lo persigues. Se produce una búsqueda de poder y de dominio. El menosprecio abunda y la lucha sucia o la puñalada por la espalda hacen su aparición. La expectativa reside en la incompetencia del otro y en acceder a posiciones de poder desde la fuerza y la manipulación. Yo no estoy bien, tú no estás bien. La percepción es negativa y sesgada a la baja con carácter general. Todo es un desastre. Ni yo soy capaz, ni tú lo eres. El mundo está condenado al fracaso. Lo mejor que podemos hacer es desconectar del mundo o sobrellevar nuestro paso por la vida evitándola y refugiándonos en otra realidad menos dolorosa que la propia vida. Es llamada también posición nihilista por la similitud con filosofías amargas sin salida ni solución percibida. Es la posición que te lleva a no creer en ti mismo, en nada ni en nadie, ni en la propia vida. Cualquiera puede pasar por esta posición en un momento dado, como consecuencia de un gran revés existencial o por la suma de una serie de reveses duros. Sin embargo, esta posición, prolongada en el tiempo, puede llevar a situaciones dramáticas, desesperadas y de abandono vital. La creencia fundamental es: vamos a perder todos, y no hay nada que podamos hacer. La pasividad del cinismo y la rendición son sus frutos. En la posición nihilista dominan la resignación y la amargura. No hay nada que hacer ni nadie que pueda hacerlo. La indiferencia y la huida de las responsabilidades dan lugar a la expectativa de la catástrofe colectiva. En resumen, de las 4 posiciones existenciales, hay 2 en las que alguien pierde: desvalorización, sobrevaloración; una donde todos perdemos, nihilista; y otra en la que todos podemos crecer, lograr y prosperar, realista. En consecuencia, las falsas creencias pueden hacer que tu mente te mienta y falsee la realidad, creando tu falsa realidad, donde entras en el juego de ganar, perder, perder, ganar o perder, perder. Este esquema que te hemos explicado es muy útil en la vida. Te puede ayudar a comprender muchos comportamientos propios y ajenos. Sobre todo, introduce una cuestión esencial: lo que a veces te dicen y hacen los demás, lo que dices o haces tú, parte de alguna de estas 4 posturas y no de la realidad en sí. No actúas basándote en la información y en los hechos.
actúas según interpretas la información y los hechos desde la postura existencial en la que vives. A partir de ahora, no trates de comprender a los demás a partir de tus argumentos. Intenta diagnosticar cuál es la postura existencial desde la que actúa el otro y comprenderás muchas cosas que aún no comprendes. Haz lo mismo respecto a ti mismo. Las creencias desembocan en 4 posibles posturas existenciales, de las cuales 3 son efecto de falsas creencias. Esas 3 posturas existenciales te pueden llevar a la incapacidad de ver la realidad tal cual es y a construir un falso relato en el que alguien, por fuerza, tiene que acabar sufriendo. Las falsas creencias deforman la mirada y la percepción, pero es la postura existencial la que finalmente determina las acciones, las palabras, los pensamientos y las emociones. Así, la falsa creencia es una mentira mental y emocional que deforma la imagen que tienes de ti, la imagen que tienes de los demás y la imagen que tienes de la vida. Toda creencia limitante crea monstruos donde no los hay y falsos ángeles que acaban convirtiéndose en demonios. En ambos casos, la profecía se acaba cumpliendo. En definitiva, las falsas creencias pueden deformar tu visión de la realidad, inhiben tus capacidades y condicionan tu capacidad de crear tu realidad. Y lo hacen a través de la posición existencial a la que nos abocan. Las falsas creencias inhiben nuestras capacidades y determinan posiciones existenciales perdedoras. Aprende a identificar las falsas creencias. ¿Es posible identificar tus falsas creencias? ¿Es fácil hacerlo? La respuesta a la primera pregunta es sí, es posible. En cuanto a la facilidad, depende de la práctica que adquieras a la hora de cuestionarte. La falsa creencia es sutil. Como hasta que no la veas, no la cuestionarás, no sabes ni que existe ni que es falsa. No hay nada que plantearse u objetar. Volviendo al ejemplo en el que conduces con un GPS averiado, solo vas a tener un indicio del problema: los errores cometidos durante la travesía. Has de llegar a un lago, pero llegas a un bosque. Has de encontrar una población, pero hallas un campo. Has de estar en cota máxima, pero sigues subiendo. Debería haber un camino aquí, pero no lo hay. Hay un prado enorme lleno de vacas paciendo. Las falsas creencias se manifiestan a través de grandes y continuados errores en la vida cotidiana y en tus relaciones. Como las falsas creencias producen vicios de percepción, interpretación, narración y actuación, son las principales productoras de las 2 grandes fuentes de sufrimiento de la humanidad: el error y la mentira. El error ya lo hemos explicado, pero ¿y la mentira? Es muy sencillo. Imagina que mientras vas con tu GPS averiado, no quieres aceptar que tu creencia es falsa e insistes en que el GPS funciona bien. ¿Qué dirás a tus acompañantes durante la travesía? Como necesitas confirmar que el GPS va bien, lo que harás es modificar la realidad para que ésta se ajuste al mapa. Esto no es un campo, es el inicio de una población. El bosque es la demostración de que hay agua cerca. Por aquí estará el lago. Ya estamos en la cota máxima. Enseguida empezamos a descender. Y así sucesivamente. Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma. Si no quieres reconocer errores y tampoco que tu realidad es falsa y que tu postura existencial está viciada, pues a cambiar la realidad. Cambiar la realidad de forma consciente se llama mentir. La mentira no siempre es malintencionada. Surge de la incapacidad para reconocer errores pasados. Es decir, las falsas creencias te llevan a querer ocultar el error y surge la mentira. Por ese motivo, falsas creencias, errores y mentiras son un trío que siempre va de la mano. El error, salvo que sea catastrófico, inmenso, garrafal e irreversible, es perdonable. En realidad, aprendes gracias al error. ¿Y cuántos errores por falta de experiencia o de habilidad, por estar en pleno proceso de aprendizaje, has cometido a lo largo de la vida? Miles,
afortunadamente. Cometer errores es consustancial a los procesos de aprendizaje, de riesgo y de innovación. Simplemente se trata de reconocerlos, de disculparse, pagar el precio, rectificar y seguir avanzando. Si asumes lo anterior, el error, más que un problema, puede ser un trampolín para tu evolución. No sabrías andar ni correr si en tu infancia no te hubieras caído cientos de veces y te hubieras levantado de nuevo. Porque el error, si se corrige, se repara y se aprende de él. Es esencial para el desarrollo de cualquier habilidad y para cualquier proceso de logro o realización. Ahora bien, las mentiras son un tipo de error emocional que abre la puerta a las falsas excusas, a las ocultaciones, a las tergiversaciones, a las acusaciones y también al orgullo, a la negación de la realidad, a la manipulación y a tantas otras perversiones del carácter como el chantaje. Y ese tipo de error, la mentira y sus derivadas, no se perdona tan fácilmente. Por ello, quien comete un error no se atreve a reconocerlo, por miedo a ser señalado, por vanidad y orgullo o para no perder determinada posición social, y lo oculta. Y es precisamente esa ocultación la que hace que el problema y el malestar tiendan a aumentar hasta que la situación se desmorona o revienta. Porque la verdad siempre pide paso, silenciosa, humilde y paciente, por más que se intente matarla, ocultarla o disfrazarla. Su fuerza es pura como la luz, se cuela por cualquier rendija por pequeña que sea. Luego el error no es el problema, o no debería serlo en la mayoría de los casos. El problema es la mentira, siempre. Y la mentira nace del miedo, que surge invariablemente de las falsas creencias basadas o bien en el yo, no debo reconocer el error, me verán débil, me verán torpe, me verán tonto, o bien en el otro. Si declaro mi error, el otro será mi verdugo, me perseguirán, me criticarán, me excluirán, seré su víctima, o bien en el yo y en el otro. Debido a este error, todos perderemos y a mí me tocará pagar el precio. El error no reconocido y ocultado por la mentira, apoyada en las falsas creencias, lleva a la implosión existencial. Por ello es tan necesaria la educación emocional, social y psicológica de nuestros hijos, para que conquisten libertades, que no les hagan esclavos ni de sus falsas creencias, ni de sus errores, ni, lo que sería peor, de sus mentiras. Para que el día de mañana, en el ejercicio de sus responsabilidades, cuando se equivoquen, que lo harán, como lo hacemos todos por lo menos, no mientan. Lo que hunde a un sistema humano no es el error, que bien gestionado puede ser una fuente de aprendizaje extraordinario. Lo que hunde a un sistema humano es la mentira, y toda mentira nace de la no asunción de los errores acumulados por falsas creencias limitantes sobre mí, sobre el otro o sobre la vida. Las falsas creencias se manifiestan cometiendo errores, ocultándolos con mentiras y negando la realidad. ¿Cómo puedes anular una falsa creencia? La inteligencia es una herramienta que, bien empleada, permite adaptarte a la realidad, avanzar en el camino de la vida gracias a encontrar soluciones, identificar oportunidades, tender puentes, conectar y cooperar, saber elegir bien con quién te relacionas, saber negociar contigo mismo y con los demás. Piensa que en esta vida, por suerte o por desgracia, no tienes lo que te mereces, sino lo que sabes negociar. Y para avanzar en la vida y conseguir bienestar y plenitud, es esencial evitar el sesgo en tus percepciones. Vivir cometiendo la menor cantidad de errores gracias a que tus reflexiones, razonamientos y conclusiones están lo más cerca posible de la realidad. Eso te ayudará a elaborar una interpretación cabal de quién eres, dónde estás, con quién estás, qué puedes hacer, hasta dónde puedes llegar y especialmente qué necesitas para ir realizando tu potencial. Al actuar así, no es necesario mentir, y la vida avanza sin tropiezos ni máculas y plena de aprendizajes fructíferos. En la medida en que eres capaz de desarticular tus falsas creencias, vas viviendo con mucha más lucidez y claridad mental
y logras un mejor y mayor contacto con la realidad haciendo un uso más eficaz de tu inteligencia. ¿Cómo puedes cuestionar la veracidad y la potencia de tus falsas creencias? Simplemente respondiendo a las siguientes 2 preguntas. ¿Puedo afirmar con total certeza que esta creencia es verdadera? ¿Puedo encontrar un solo supuesto en mi vida en el que esta creencia no se cumpla y en consecuencia ver su falsedad? Por ejemplo, en un seminario sobre creencias limitantes que llevamos a cabo y en el que un participante era Antonio, con el que hemos abierto este capítulo, cuya creencia limitante era ¿debería sacrificarme mucho más por mis hijos? Le preguntamos por qué afirmaba eso y su respuesta fue porque desde que estoy divorciado no cuido como debiera de ellos. Le propusimos crear juntos un listado de acciones concretas en las que él pudiera reconocer que cuidaba a sus hijos. El listado arrojó más de 60 acciones que mostraban que, si bien no disponía de todo el tiempo que él quisiera para estar con ellos, actuaba de manera responsable y muy amorosa, incluso asumiendo funciones por solidaridad con su expareja, la madre de sus hijos. Ella tenía un horario de trabajo muy complicado, y gracias a la cordial relación que mantenían, él la ayudaba entre semana, incluso cuando no le correspondía la custodia. La clave de esta falsa creencia era que en realidad Antonio se comparaba con su propia madre, abnegada y dedicada hasta el máximo sacrificio por sus hijos. La culpa que él sentía al compararse con su madre, una mujer humilde de la posguerra civil española, le hacía sentirse muy por debajo del umbral mínimo aceptable, según su baremo subjetivo, de lo que debía ser un buen padre cuando en realidad ya lo era. Hay una técnica estupenda creada por Byron Katie, autora y conferenciante que ha creado un novedoso método de empoderamiento personal llamado The Work, el trabajo. Este método de autoindagación persigue identificar las fuentes de sufrimiento y gestionarlas. Muchas de ellas se basan en falsas creencias. El trabajo de Byron Katie formula 4 preguntas que nos podemos hacer con otra persona o ser llevadas a cabo por uno mismo. Este método es el resultado de un proceso personal de salida de una depresión que tuvo a esta autora en una situación de dramático malestar mental y emocional desde los 30 hasta los 40 años, en la que incluso pensó suicidarse. Al cuestionar estos pensamientos limitadores, Katie se liberó, y así lo plantea en su método. Según la amplia experiencia de Byron Katie, las 4 preguntas fundamentales que aíslan lo negativo de nuestro pensamiento son: 1. ¿Es verdad esa creencia? Responde sí o no. Si la respuesta es no, pasa a la tercera pregunta. 2. ¿Puedes saber con una certeza absoluta que eso es verdad? Responde sí o no. 3. ¿Cómo reaccionas cuando crees en esa creencia? 4. ¿Quién serías sin esa creencia? La primera pregunta te lleva a cuestionarte la veracidad de la falsa creencia hasta darte cuenta de que vives con un pensamiento falso o una falsa creencia. La segunda pregunta difícilmente tendrá una respuesta afirmativa si indagas y observas el mundo desde una perspectiva más amplia. Cuando pasas a analizar la reacción que provoca en tu interior dicha creencia, como sugiere la tercera pregunta, pones el foco sobre tu forma de pensar. ¿Qué te provoca aquello en lo que crees? Al responder a esta cuestión, encuentras luz y argumentos para detener la agresión emocional que muchas veces sufres por dar fe a falsas creencias limitantes. Para acabar, la cuarta pregunta es una puerta para transformar tu forma de vivir. Imagina quién serías sin que esa creencia limitante operara en ti. Esta pregunta te permite vislumbrar el gran cambio que genera liberarte de una mentira que opera en tu mente. Nosotros añadiríamos 2 más a este protocolo de 4 preguntas, que son: 5. ¿Cómo sería un día en tu vida si vivieras libre de esa creencia? 6. En consecuencia, ¿qué decides?
trabajar para liberarte o seguir con ella. Una falsa creencia se anula cuestionando su veracidad con hechos reales, con evidencias. Todo cambio ofrece resistencia. Todo cambio implica una resistencia, y con el cambio de creencia sucede lo mismo. Cuando te enfrentas a tus falsas creencias, surge una primera resistencia, el miedo a pensar que te puedes estar equivocando, ya que cuestionar y liberarse de una idea falsa que te ha acompañado toda la vida entraña un proceso de duelo, de pérdida, de decir adiós a algo que ha formado parte de tu ADN mental durante muchos años, aunque fuera algo limitante y tóxico. Y en ese duelo, como en todos, hay momentos de duda que te pueden hacer volver a caer presa de esa falsa creencia, gracias a que la visión que tenías de la realidad era distorsionada, pero segura. Paradojas de la mente condicionada. Superada esta lucha interna inevitable, hay una segunda etapa en la que surge la denuncia ajena o externa. Son los otros quienes te cuestionan, te preguntan cómo puedes creer cosas contrarias a las que ellos creen. Veremos esto con más detalle en próximos capítulos. Al liberarte de una falsa creencia que tal vez otros arrastren, te estás concediendo el permiso de vivir con un mayor grado de libertad y eso puede no gustar a quien envidie tu realización. Indirectamente, te están negando la aceptación por pensar distinto y por alcanzar tus logros a partir de ese pensamiento. Sucede que si te liberas de falsas creencias en un entorno donde otras personas son esclavas de ellas, querrán saber qué has hecho para cambiar. Y cuando les desveles el remedio, habrá quien quiera aplicárselo y habrá quien refuerce su rechazo hacia ti y te diga que te has iluminado. Te van a mirar sospechosamente, y ello puede llevar a que cambies drásticamente de entorno de referencia, de amistades, de realidades cotidianas, incluso de forma tajante. Ya lo decía Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y como hemos dicho anteriormente, lo que crees es lo que creas. Liberarte de creencias limitantes cambia de manera muy significativa, a veces drástica, tu realidad. Y eso puede incomodar a quienes quieren seguir quejándose, presos en su jaula, pero que en realidad no quieren cambiar nada importante de su vida. Porque a quien vive en un mundo de mentira le cuesta mucho enfrentar y digerir la verdad. Al liberarte de una falsa creencia, los demás o bien querrán aprender cómo lo has hecho, o bien te envidiarán y criticarán. También puede suceder que cuando cambies te llamen egoísta porque dejas de comportarte como venías haciéndolo, y quizá en esa manera de ser otros encontraban un beneficio. Pero ten claro que liberarse de una creencia falsa no es ser egoísta, es ser realista. ¿Acaso eres egoísta por querer liberarte de una idea que te hace daño y te limita? ¿Eres egoísta por querer vivir sin errores ni mentiras? ¿Eres egoísta por indagar para ser más consciente de ti mismo, de los demás y de la vida? ¿Eres egoísta por querer tener una posición existencial basada en la realidad? ¿Eres egoísta por liberarte de mordazas mentales que te esclavizan y limitan el bien común? ¿Eres egoísta por cuestionar la verdad o reconocer la falsedad de los pensamientos que sientan las bases de tu comportamiento? ¿Eres egoísta por buscar la verdad y la libertad que os puede abrir un camino a ti y a los demás para vuestra propia realización? ¿Eres egoísta por tener la determinación de aprender de los errores, no mentirte ni mentir, y procurar establecer relaciones de mutuo respeto, basadas en la lucidez, renunciando a la manipulación y al engaño? Todas las preguntas anteriores son retóricas, evidentemente, y te las formulamos para hacer evidente el absurdo de que haya personas que no quieran cambiar, aunque sea evidente que viven en su propio autoengaño, temiendo mirar de frente a la realidad y pagando caras consecuencias por ello. Quien busca la llave del pensamiento no es egoísta, es realista, valiente y lúcido. Quien te llame egoísta por querer hacerlo,
está confesando su propio miedo a la realidad, a la verdad y a la libertad de pensamiento. Renunciar a una falsa creencia no es egoísmo, es recuperar el sentido de realidad. Un acto de valentía y paciencia. Por todo lo anterior, cuando te liberas de falsas creencias, entras en una nueva realidad, donde las limitaciones impuestas por tu inconsciente mueren y dan lugar a un cambio integral en tu relación contigo mismo, con los demás y con la vida. Pasas de vivir con cortapisas en tu percepción, pensamiento y acción a vivir viendo claro, con la voluntad de dejar de cometer errores evitables que hacen un daño, a menudo estéril, porque las mismas falsas creencias que los crean los acaban autojustificando. No puede haber logro ni realización si tu percepción y tu pensamiento están limitados, condicionados. La afirmación de Albert Camus, "Yo vivo en la noche y hago por ver claro", refleja claramente la intención de una persona que desea salir de sus condicionamientos y liberar su capacidad de percibir y pensar. En este sentido, iniciar un viaje de autoindagación para liberarse de falsas creencias requiere una buena dosis de coraje. Y el coraje no es ausencia de miedo, es consciencia de que hay algo por lo que vale la pena arriesgarse. Si has llegado hasta aquí en este audiolibro, es porque sin duda dispones de ese coraje necesario que se traduce en determinación. Todo proceso de cambio y transformación personal serio pasa necesariamente por el coraje de querer mirarte al espejo y reconocer aquellos condicionamientos que esconden las 7 llaves de tu libertad vital. Pero la capacidad que consideramos en primer lugar para que la transformación sea fructífera es la llave del pensamiento, ya que sin ella seguiríamos dando vueltas en círculo con nuestro GPS averiado. En este sentido, nuestra experiencia nos lleva a sugerir que el proceso ha de ser progresivo. Querer cambiar de la noche a la mañana, liberarse de falsas creencias, es como ir sacando capas a una cebolla. Lleva tiempo y puede provocar lágrimas, como todo proceso de crecimiento y transformación. Pero las lágrimas pueden ser no solo de dolor, sino también de felicidad. Mirar directamente a la luz lleva tiempo y también nos hace llorar. Woody Allen decía: "Me llevó 20 años tener éxito de la noche a la mañana. Por ello, la precaución es la paciencia. Paciencia para darte tiempo, para cuestionarte progresivamente. Paciencia para perseverar, para integrar los cambios. Paciencia para permitirte equivocarte y rectificar". La palabra paciente proviene del latín patiens, sufriente, el que ha sufrido. Participio de pati, patior, sufrir. Pero hay sufrimiento estéril y hay sufrimiento creativo y productivo. En este sentido, vale la pena, literalmente vale el sufrimiento, tener el coraje de cambiar y la paciencia para permitirte ir floreciendo en la nueva realidad, donde la llave del pensamiento te permite abrir la mente, ver claro y crear circunstancias desde una mente lúcida. Liberarte de falsas creencias y conquistar la llave de pensamiento requiere coraje y paciencia. Libérate y di adiós a las mentiras. Cuando derrumbes falsas creencias, te darás cuenta de que el abanico de posibilidades al que te enfrentas como persona es mucho mayor, mucho más rico. La liberación de las falsas creencias te lleva al principio de realidad, y ello produce que surjan nuevas oportunidades, nuevas relaciones, cambios y transformaciones más allá de lo esperado e imaginado cuando eras presa de las falsas creencias. Liberarte de falsas creencias aumenta tu nivel de consciencia, porque dejas de tener dañada y alterada la percepción. Ves lo que es como es, sin añadir ni quitar nada, sin idealizaciones propias ni ajenas, aceptando las luces y sombras de todos y en todo. Al fin, aceptas la ambivalencia y sales del juego del maniqueísmo. Todo bueno frente a todo malo dentro de una lógica inmadura e infantil. Liberarte de falsas creencias es liberar tu capacidad de ver claro y con matices, porque es en los matices donde está la realidad.
La lucidez es la consecuencia de ello, y desde esa lucidez puedes entonces creer sin sesgos ni condicionamientos, siendo mucho más consciente de dónde te metes y con quién te metes a hacer algo. Dado que lo que crees tiende a ser lo que creas, para lo malo y para lo bueno, cuando te liberas de falsas creencias limitantes, tu realidad cambiará de polaridad. Pasará de la polaridad de la mentira a la polaridad de la verdad, pasará del engaño a la lucidez. Y es en la lucidez donde está el camino a la realización, a la felicidad madura, a la alegría que nace del reconocimiento de la verdad, a la plenitud que va de la mano de la eficacia, que no se hace trampas jugando al solitario. Porque la mentira es tergiversadora, complicada, liante, densa, pesada, y la lucidez es franca, práctica, sencilla y altamente eficaz. El no a una falsa creencia te abre la puerta a vivir con consciencia, buen criterio, eficacia y honestidad. Claves para lograr la llave del pensamiento. 1. Dibuja 3 columnas en un papel y dales los siguientes nombres: yo, los demás, los otros, la vida. 2. Escribe bajo cada columna cuáles crees que son las falsas creencias que tienes sobre ti, sobre los otros y sobre la vida, respondiendo a estas preguntas. ¿Qué creencias limitantes identifico aquí y ahora sobre mí? ¿Qué creencias limitantes identifico aquí y ahora sobre los demás? ¿Qué creencias limitantes identifico aquí y ahora sobre la vida? ¿Cómo están condicionándome esas creencias limitantes en mi cotidianidad? ¿Puedo crear nuevas circunstancias en mi vida si sigo creyendo lo que creo sobre mí? ¿Puedo crear nuevas circunstancias en mi vida si sigo creyendo lo que creo sobre los demás? ¿Puedo crear nuevas circunstancias en mi vida si sigo creyendo lo que creo sobre la vida? ¿Qué posición existencial reconozco ahora en mi vida? ¿Es realista, sobrevalorada, desvalorizada o nihilista? ¿Qué beneficios obtengo en mi posición existencial actual? ¿Qué dificultades y problemas me genera mi posición existencial actual? ¿Deseo modificarla y asumir una posición realista? ¿Qué debo hacer para lograrlo? ¿Me comprometo a ello? 3. Si puedes hacer este ejercicio con alguien de extrema confianza y afecto, intercambiad vuestras hojas y comentad la mirada que tiene tu par sobre tus falsas creencias, porque quizá te hará apreciar algunas que de entrada te cuesta ver a ti. 4. Cuando hayas terminado el ejercicio anterior, responde a estas preguntas siguiendo el método de Byron Katie. 1. ¿Es verdad esa creencia? Responde sí o no. Si la respuesta es no, pasa a la tercera pregunta. 2. ¿Puedes saber con absoluta certeza que eso es verdad? Responde sí o no. 3. ¿Cómo reaccionas cuando crees en esa creencia? 4. ¿Quién serías sin esa creencia? 5. Escribe cómo sería un día en tu vida si vivieras libre de esa creencia. 6. En consecuencia, ¿qué decides? ¿Trabajar para liberarte o seguir con ella? 5. Vuelve al ejercicio periódicamente, hasta que las propias evidencias de tu cotidianidad muestren síntomas de la muerte, de la extinción de la falsa creencia limitante. La llave del pensamiento en 10 máximas. Las falsas creencias impiden la llave del pensamiento. Las palabras claves de una falsa creencia son inteligencia condicionada. Las falsas creencias inhiben nuestras capacidades y determinan posiciones existenciales perdedoras. Las falsas creencias se manifiestan cometiendo errores, ocultándolos con mentiras y negando la realidad. Una falsa creencia se anula cuestionando su veracidad con hechos reales, con evidencias. Al liberarte de una falsa creencia, los demás o bien querrán aprender cómo lo has hecho, o bien te envidiarán y criticarán.
Renunciar a una falsa creencia no es egoísmo, es recuperar el sentido de realidad. Liberarte de falsas creencias y conquistar la llave de pensamiento requiere coraje y paciencia. El no a una falsa creencia te abre la puerta a vivir con consciencia, buen criterio, eficacia y honestidad. Di no a tus falsas creencias y conquista la llave del pensamiento.